San Esteban, templo ubicado entre las calles de Victoria, Padre Flores y Ocampo, es un ícono para la ciudad de Saltillo y su historia. Arturo Villarreal, arquitecto, nos platica un poco de historia de este edificio importante en nuestra ciudad. El San Esteban se origina por la llegada de los tlaxcaltecas. Aparentemente la villa de Saltillo tenía problemas para sobrevivir debido a los ataques de los indios, estuvo a punto de despoblarse. Eso obliga a que haya una migración tlaxcalteca que se negoció con el virrey, y al llegar aquí en 1591 se funda el pueblo de San Esteban y escogen, después de revisar muy bien el lugar, los diferentes puntos, escogen precisamente quedarse junto pegadito a la villa española para su protección, y a raíz de eso en 1591 surge el pueblo de San Esteban, y es así como se origina, claro, la parroquia de San Esteban, que era la parroquia de los indios. Parece ser que los tlaxcaltecas llegaron aquí desde principios de septiembre, pero no deciden formar el pueblo sino hasta el 13 de septiembre, o sea, se pasan fácil casi 2 semanas explorando la región. Y terminan en el punto donde menos esperaban, que es pegadito al pueblo. Yo hubiera pensado en que se hubieran asentado separado, un tanto independientes. No, se esperan hasta el día 13, que es justo la víspera del día 14, que es una de las 2 festividades sobre la Santa Cruz. Hay 2, el 3 de mayo y esta otra, que es el 14 de septiembre. Bueno, ellos lo levantan el día 13, el día previo. Y luego, en torno al templo, establecen 4 puntos con Cristos crucificados. O sea, el Calvario hacia el norte, hacia el sur, donde ahora es la loma de Santa Anita. Antes de ser de Santa Anita era la loma de la Cruz. Hacia el poniente tenemos el templo de Capilla de los Terceros con una crucifixión, y nos falta el punto del oriente, que casualmente queda Santo Cristo. O sea, catedral, donde estuvo el Santo Cristo, que a fin de cuentas, a pesar de estar en un lugar de la villa criolla española, es un Cristo tlaxcalteca. Entonces, por alguna razón tenemos a San Esteban rodeado de 4 puntos con cruces, pero San Esteban tenía muchas imágenes pasionarias, muchas cruces, muchos Cristos crucificados. Entonces, esto parece ser intencional. Incluso la plaza de atrás, donde ahora está Vancomer, se le llamó por años la Plaza de la Cruz. O sea, hay una clara intención de marcar el territorio, una clara intención de tener... hay un algo místico, mágico, que no logro entender todavía, una cruz telúrica, donde van a danzar, donde van a hacer sus ceremonias, sus ritos. Hay mucho de la mentalidad tlaxcalteca que apenas estamos adivinando y que no logramos todavía verlo en toda su magnitud. De acuerdo a documentos, el templo no se ubicaba originalmente donde está hoy en día. El templo, aparentemente, hay indicios de que está construido no donde se señaló originalmente el sitio. En el acta de fundación que se dispone de San Esteban de la Nueva Tlaxcala es una copia manuscrita, es una transcripción de finales del siglo XVIII que hace un español o un criollo del lado de Saltillo. No es una transcripción, no es el documento original. Y claramente al principio dice que hay una nota al principio donde claramente dice que el templo no está ubicado donde originalmente se señaló como sitio. Parece ser que se señala como sitio un punto un poco más alejado hacia el poniente de lo que está ahora, probablemente, me imagino yo, cercano hacia la calle de Jicotencat, porque Jicotencat era la calle real del pueblo. Entonces, ¿por qué se reubica ahora pegadito a la calle de Allende, que está a una cuadra y media de distancia de Catedral? Probablemente porque el lugar donde está ahora haya sido un terreno consagrado, que haya sido ahí el lugar donde Fray Lorenzo de Gavira tenía alguna capillita o algo desde antes de que llegaran los tlaxcaltecas. Eso puede haber sido la razón. Como el nombre lo dice, el santo al que se venera en este templo es San Esteban, el primer mártir cristiano. Y se llamó San Esteban porque una buena parte de los tlaxcaltecas que llegan aquí a Saltillo provienen de Tizatlán, que es uno de los pueblos o repúblicas que componía, de los barrios que componía Tlaxcala, allá en el sur, y su patrono es San Esteban. Aparentemente hay una historia de un niño
que es cristianizado cuando llegaron los primeros evangelizadores, es cristianizado y el niño comienza a destruir ídolos, etcétera. El padre se enoja mucho y termina asesinándolo. Entonces parece ser que esa es la primera mártir, digámoslo así, de la iglesia indígena, el cristianismo indígena, y entonces es la asociación con San Esteban, que es el protomártir del cristianismo. Entonces por eso San Esteban Tizatlán, es por eso que también se repite el nombre aquí en el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala junto al Saltillo. Es la razón por tener ese santo como advocación, como protector. Mucho se dice del templo de San Esteban, que es el más antiguo de la ciudad. ¿Qué tiene esto de cierto? Sí, entonces estamos hablando de un templo pequeño, bueno, no creo que tan pequeño, había cuando menos 80 familias que originalmente en ese sitio, y también mucho se ha dicho que es el templo más antiguo. Es un templo muy antiguo, sí, pero no es el primero que hay en Saltillo. Todo indica que el templo original fue demolido en el primer tercio del siglo XVIII, no sé, 1734, 37, por ahí. El sacerdote certifica que demolieron el templo original para levantar el que está ahora de tantas varas de largo y tanto de ancho, con tantas vigas, etc. Entonces el templo que tenemos ahora es claramente del siglo XVIII, no es el templo original. Don Vito Alessio Robles nos dice que ahora tiene un crucero, es un crucero, tiene una planta en forma de cruz. Sin embargo, la capilla lateral que está hacia el lado al oriente, todo indica que esa capilla es una capilla muy antigua. Ya la encontramos cuando menos en los planos de 1717 como capilla de San Antonio. O sea que no era un crucero propiamente, sino un templo, como está ahorita ubicado de norte a sur, con una capilla hacia el lado oriente. Don Vito Alessio Robles dice que él vio a principios del siglo XX que esta capilla, antes de que fuera crucero propiamente, que esta capilla lateral estaba cubierta con una bóveda de adobe, lo que lo hace muy curioso y único en nuestra región, una bóveda de adobe. Lo más curioso del asunto es que esta capilla estaría orientada como se orienta catedral, o sea, de oriente a poniente, que es la orientación que debieron tener todos los templos en el siglo XVI, en esa época y aquí en Saltillo. Si eso es así, probablemente esa capilla haya sido una capilla muy antigua, tal vez haya sido la capilla original, la capilla primitiva, cosa que hay que averiguar más a fondo. El tiempo no pasa en vano, y los cambios en la estructura del templo han sido consecuencia de este. La verdad es que el templo fue muy maltratado, fue ocupado por fuerzas revolucionarias, fue incendiado, se disparó, se utilizó como... No sé qué le pasó al pobre templo, que ahorita actualmente casi no conserva una sola puerta original, no conserva una sola ventana original. Algunas viguerías sí son originales, hay alguna que saliendo hacia la calle de Victoria que está fechada en 1745, pero no hay retablos. Tal vez podamos contar con los dedos de una sola mano las imágenes originales. Pinturas hay 2, 3, 4, sobre todo en la sacristía en el segundo piso hay una que está dedicada a las benditas ánimas del purgatorio, claramente está dedicado por Fray Juan Landín, creo que debe haber sido hacia 1770 o 75. Pero aparte de eso, no hay pinturas originales. Se menciona que originalmente había ahí 10 retablos dorados barrocos, no queda uno solo. ¿Y qué tipo de diseño arquitectónico utilizaron para la construcción de este histórico edificio? La verdad es que el templo ha sido muy alterado. Lo que observamos son los templos, los muros antiguos son originales del siglo XVIII, con unas ventanitas muy pequeñas, que hay muestras que se logran ver todavía desde la calle de Padre Flores, con sus contrafuertes. La portada principal pues te muestra una simpleza casi una humildad prácticamente franciscana, aunque si lo ves detenidamente es barroca. Esas columnas que suben laterales a los lados del arco, esas columnas que suben hasta encontrarse con una cornisa, esos son detalles barrocos. Sí, en cuanto a la torre, parece ser que la torre se construye un poquito después,
visualmente hablando es lo que observo, y también debe ser del siglo XVIII porque comparte detalles de ese gusto barroco. Si tú la comparas con otros templos torres de la época, pues vas a encontrar similitudes, por ejemplo, con la antigua torre del templo de San Francisco, ya demolido, ahora demolido, lo que fue construido hacia 1790 y tantos. Esto me lleva a pensar de que al ser muy similares, que probablemente la torre sí haya sido construida tardíamente, incluso de repente el remate llega a recordarme incluso un poquito al Santo Cristo. Esto me lleva a pensar que fue tardía la construcción de la torre. El arquitecto nos platica un poco más sobre las construcciones que años atrás había alrededor de este templo. Y enfrente, exactamente frente a la puerta principal, que es hacia Ocampo, pues bueno, lo que era el cementerio ya quedó ocupado por los diferentes edificios alrededor. Tenía un cementerio más o menos amplio, y luego hacia el lado del poniente, donde ahora están las tiendas, hacia el lado del poniente, hacia las tiendas, allí estaba el convento muy pequeño y la capilla de los terciarios, una capilla que pues, para albergar 600 miembros. Todo esto fue destruido, fue demolido, y en el templo, claro, todavía abajo de los pisos hay entierros. No todo el cementerio fue destruido todo el cementerio, pero abajo del piso actual debe estar ahí los entierros. De repente, cuando hay obra, la última vez se cambiaron pisos, por ejemplo, se encontraron restos de retablos quemados, restos de huesos, etcétera, pues porque era la tradición. La historia se puede interpretar de muchas maneras. En San Esteban existen libros que narran parte de esta. Otra cosa que sí se conserva es una parte de los archivos, de los libros de defunciones, de matrimonios, y los libros de las cofradías se conservan en una buena parte. La verdad es que fue un templo que fue muy saqueado. Mucha gente, cuando se une Saltillo con San Esteban, había una gran discriminación, un gran racismo hacia los indios. De tal manera que nadie quería, todavía a principios del siglo XX, nadie de los criollos del lado español, del lado de Saltillo propiamente, quería ir a misa, porque era el templo de los indios. Y entonces, bueno, fue tan maltratado que todavía en los 30, si no me equivoco, la CNOP o alguien pidió permiso pues para hacer sus reuniones en ese templo, pensando que el templo estaba abandonado. La verdad es que había sido muy maltratado, y luego después, bueno, vino el cambio de la bóveda, le quitaron la viguería original, le pusieron bóveda de concreto. Fue, digamos, un renacimiento del templo, pero significó también una modificación muy drástica, bueno, otra más de las modificaciones. Y entonces San Esteban pues fue perdiendo mucho de lo que tenía de original. Y luego en el templo, cuando se le pone la bóveda nueva, se le cambió el altar principal hacia el lado de Ocampo y se abrieron las puertas como si fueran la puerta principal hacia el lado de Victoria. Pero luego se regresa a su punto original. Bueno, cuando se abren estas puertas en la calle de Victoria, supongo yo que fue en ese momento, o tal vez un poquito después, cuando se regresa el altar nuevamente hacia Victoria, se excava para abrir un sótano. Y todavía está ahí, abajo la sacristía, y luego arriba de la sacristía ese segundo piso que te digo, donde está el cuadro de Juan Landín, que vale la pena visitar. En alguna ocasión fui a platicar, a ver esta pintura, y me tocó platicar con la señora que hace la limpieza, y me comentaba que era una sensación muy extraña estar en el sótano cuando llovía, porque se escuchaba el rugir del agua. Entonces es muy curioso que no es el primer templo que escucho de que está construido sobre un manto freático, o sea que escuchas el rugir del agua abajo. Esta misma historia lo escuché en Landín, no, miento, en la Ibernia, donde me dicen que estando encerrado en el templo, en temporada de lluvias o despuesito de acabar de llover, se escucha ese rugir de ese manto freático justo abajo del templo. Es una cosa curiosa. La iglesia cuenta con un sinfín de imágenes religiosas. La principal, que es la de San Esteban, nos cuentan no es la original con la que contaba el templo.
Desgraciadamente la imagen original de San Esteban, bueno, esta imagen es una imagen nueva. Por ahí hace varios años salió una nota periodística de que la imagen original en madera estofada, claramente barroca, fue puesta en manos de alguna familia para protegerlo durante estas guerras revolucionarias y demás, y parece ser que nunca se recupera y quedó en manos de particulares y lo andaban ofreciendo en venta. Ojalá que algún día se pueda rescatar la imagen original, que debe estar por ahí, y se establezca algún tipo de museo de arte religioso. Hay un par de pinturas muy lindas que hay que rescatar, incluso alguna imagen que no solamente pueda servir de culto, sino también pues como ejemplo como una gran obra de arte y de las pocas que quedan en el templo. Y yo les recomiendo, bueno, a los investigadores que revisen muy bien estos libros antiguos que se conservan desde 1660 y tantos. Hay libros de esa época que creo que están en proceso de ser digitalizados, pues para ponerlos en manos de los investigadores. Pero es un templo bellísimo, es un templo con mucha historia, y bueno, es un ejemplo de lo maltratado que fue la historia de los tlaxcaltecas. Aparentemente se fusionaron el pueblo tlaxcalteca con Saltillo, pues para hacer el Saltillo actual de hoy, pero la verdad es que la parte tlaxcalteca fue muy maltratada y ya nadie habla náhuatl, por ejemplo, ya nadie se reconoce a sí mismo como descendientes de tlaxcaltecas, de indios. En los ires y venires de los documentos, de los archivos, se perdieron todos los libros de actas de cabildo, todos los libros oficiales del lado tlaxcalteca, no queda uno solo. En náhuatl hay algunos que otro testamento aquí y allá en el archivo municipal, pero los libros oficiales, ni uno. Entonces sí, este San Esteban es una muestra de todo este maltrato hacia el lado de los indígenas, y es un templo que debemos de visitar, y además un templo con mucha historia.